Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Una de las preguntas más importantes que la gente se pueda preguntar acerca de las cosas del Señor, ¿no? Tiene que ver pues acerca de su pueblo, es cuál es la iglesia verdadera, la verdadera iglesia del Señor, ¿no? ¿A dónde está? ¿Cuál es? Cuando existe en el tiempo actual tal proliferación de distintos grupos, denominaciones y a veces también hasta sectas, ¿no? Entonces uno, pues al ver que todos ellos se reclaman igualmente de ser de la iglesia de Jesucristo y sin embargo pues son tan diferentes y a veces son totalmente diferentes, pues esto lo único que produce es confusión a la gente. La gente ve esto y dice, bueno, ¿y cuál de estos es entonces la verdad, no? Y también es cierto que en nuestros días, ¿no?, vivimos días de indiferencia, ¿no?, de una gran indiferencia ante estas cosas. Por ejemplo, el concepto mismo de verdad, esto ya se ha desaparecido, ¿no? Estamos en el tiempo de la posmodernidad, del posmodernismo, y ya no cuenta qué es la verdad, ¿no?, sino mi verdad, ¿no?, mi verdad. Entonces a la gente le da igual tanto una cosa como otra, y bien, pues entonces le da lo mismo en realidad, ¿no? Que haya tanta proliferación, porque bueno, pues aquello del multiculturalismo o bueno, que todo ha de ser múltiple, ¿no? Bien, pues entonces no, tampoco eso pues le va a predisponer mejor, ¿verdad?, para las cosas del Señor. Y también hay quienes lo usan, ¿no?, como arma arrojadiza, ¿no? Y dicen, bueno, pues como estáis tan divididos, mientras pues esto siga así, mientras siga habiendo tantos grupos, pues entonces pues bueno, yo no te voy a escuchar, ¿no?, que ya pues os arregláis, ¿no?, y entonces hablamos, ¿no? Y eso muchas veces nos lo dicen, ¿verdad? Bien, pues esta actitud, ¿no?, pues esto que vemos en nuestro tiempo, bueno, también hemos de verlo que también nos afecta a nosotros y en buena medida también pues nosotros mostramos esto. En buena medida es también resultado de la indiferencia de los que profesan la fe cristiana, de los que profesan el cristianismo. Entonces hemos también de plantearnos, ¿no?, ¿cuál es entonces la verdadera iglesia? ¿Es importante esta pregunta? Sí, ¿verdad? Pues entonces hemos de ver en la palabra del Señor dónde está, ¿no?, la verdadera iglesia del Señor. Y un pasaje como este que hemos leído aquí nos da buena parte de esta respuesta. Estos versículos iniciales de este capítulo 14 que hemos leído, la enseñanza principal que podemos extraer de ellos es que la iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, es la que permanece fiel al Señor en los tiempos de la bestia, en los tiempos del anticristo. Bien, ya hemos estado viendo, ¿no?, en los capítulos anteriores
que en un sentido general, todo el tiempo que va desde Jesucristo, desde su ascensión a los cielos, hasta su regreso, en su segunda venida, todos estos que ya llevamos 2000 años de cristianismo, en un sentido, pues los tiempos del anticristo, porque ya leemos en 1 de Juan que han salido muchos anticristos por el mundo. Pues de la misma manera que sabemos, que oímos, que sabemos que el anticristo viene, pues han salido también muchos otros anticristos. Por eso sabemos, dice el apóstol Juan en su primera carta, que estamos en los últimos tiempos. Entonces, independientemente que vaya a haber un anticristo último al final de la historia, el anticristo, todos estos años, todos estos siglos, son también los tiempos de los anticristos, ¿verdad? Que son las distintas, hemos dicho hace unas semanas, manifestaciones o formas con las que se presenta la bestia, la misma bestia del Apocalipsis. Entonces, ¿de qué manera este pasaje que hemos leído nos está dando esta enseñanza? Pues es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor. Y pues lo primero que encontramos, lo primero que se nos dice, es lo que leemos en el versículo 1, dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión. Evidentemente aquí el Cordero con mayúscula no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo, tal como vimos en el capítulo 5, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bien, pues vemos que esto ahora aparece aquí, el Cordero, y esto inmediatamente después de lo que leímos la semana anterior, ¿verdad? La bestia que sube de la tierra. ¿Cómo era la bestia que sube de la tierra? Pues leímos que en el capítulo 13, en el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. La bestia, el falso profeta, era la imitación del Cordero Jesucristo. Bien, pues entonces ahora aparece el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el verdadero Cordero. Vemos que estas dos cosas están en un gran contraste, una gran diferencia. Y aquí entonces el capítulo 14 dice que el Cordero estaba en pie en o sobre el monte de Sión. Bien, pues estaba sobre el monte de Sión, que es el monte que tantas veces leemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. El monte de Sión. Muchos comentadores pues ven aquí pues una referencia a lo que hemos leído, que él estaba en pie sobre el monte de Sión, al Salmo 2, que es el Salmo de la proclamación real, la proclamación del Hijo de Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Leemos allí en el capítulo 2, versículo 6: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces Sión en el Antiguo Testamento es el monte de la santidad, es el monte santo de Dios, es el monte propio de Él. Entonces, además de ello, aquí en Apocalipsis 14, esto que hemos leído, esta visión que hemos leído, pues también esto que hemos leído, que estaba el Cordero en pie sobre el monte de Sión, muchas veces se plantea, ¿no?, la pregunta si esta visión ocurre en la tierra o bien en el cielo, ¿no? Y normalmente pues los comentadores, la gente, pues piensa, ¿no?, y afirma que todo esto que vemos aquí es una visión del cielo. En el versículo 2 pues vemos que dice: y oí una voz del cielo como estruendos de muchas aguas. Y toda la visión que transcurre allí pues es la adoración celestial. Bien, también lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22, cuando habla de Sión, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y sí, esto es cierto, ¿verdad?
Esto es cierto, ¿no? Todo esto que estamos viendo acerca del monte de Sión como la verdadera iglesia celestial, pero también hemos de hacer atención a no separar, ¿no? Esto que siempre decimos, no separar, pues el cielo y la tierra, ¿no? O no dividirlo, o no cortarlo con las tijeras, ¿no? Lo invisible y lo visible. Sí, si es la iglesia del cielo, es la iglesia invisible, pero la iglesia invisible también existe en la tierra. También existe en la tierra. Entonces la iglesia verdadera vemos, está aquí, en el capítulo 14, pues puesta en un gran contraste con lo que vimos en el capítulo 13, la bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Que se parecía a un cordero. Bien, pues eso es en la tierra, ¿verdad? La bestia aparece en la tierra, ¿no? Pues entonces, aquí lo que sigue, la iglesia, vemos, es también en la tierra. Es el contraste, ¿verdad? De la iglesia entonces, de la iglesia verdadera, en el tiempo de la bestia, ¿verdad? Entonces, si solamente dijéramos es solamente el cielo, pues entonces perderíamos totalmente de vista el contraste tan grande que se ve aquí. Ese contraste, ¿verdad? Que, bueno, pues vemos entonces que de esta manera el monte de Sión significa, es el símbolo del reino de Dios, es el símbolo de la iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, si nos paramos a pensar, lo que aquí se nos dice es que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, que es su iglesia. Entonces vemos, el pueblo está aclamando a Cristo, el pueblo está sirviendo a Cristo, el pueblo está adorando a Cristo, lo reconoce como a su Señor, como a su Rey, lo proclama al mundo y Cristo está en pie sobre el pueblo. Y esto entonces en los días del anticristo, cuando pues el falso profeta está seduciendo a todo el mundo para que adoren a la bestia, engañando a toda la tierra. Seguimos viendo este grandísimo contraste. Dice, con él 144.000 sellados, ¿verdad? Son los 144.000 que vimos en el capítulo 7. Son sellados porque vemos, dice a continuación, que tenían el nombre de él, del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Vemos entonces el contraste, porque en el capítulo 13 recibían el sello, la marca de la bestia, pues aquellos que adoraban a la bestia, ¿verdad? Aquellos que adoraban a la primera bestia, a la bestia que sube del mar. Entonces recibían ese sello, podemos decir, diabólico. Bien, pues a estos que están aclamando y adorando al Señor son los que tienen el sello de Dios. Bien, pues vemos este tremendo contraste. El diablo sella a los suyos, le pone la marca a aquellos que en el fondo lo están adorando a él. Pues aquí Cristo pone su sello a los que le pertenecen y que le están adorando a él y son también guardados. Estos 144.000, por lo tanto, representan al verdadero Israel de Dios. En el capítulo 7 de Apocalipsis aparecen los nombres de las tribus, ¿no? Ya lo consideramos en su día, no están todas las tribus. Entonces es algo simbólico para hablar que la iglesia del Señor Jesucristo ahora, en el tiempo del Evangelio, es el nuevo Israel, el Israel verdadero de Dios. Entonces, al ser la iglesia verdadera, los elegidos, por lo tanto, también están comprendidos en ellos aquellos que son pues decapitados por causa del Evangelio. Ya lo vimos en el capítulo 6, en el versículo 11. También, pues, los dos testigos
del capítulo 11, que representaban a la Iglesia, al testimonio de la Iglesia, al testimonio profético de la Iglesia, y también el templo del capítulo 11, que pues el apóstol Juan tuvo que medir, separándolo del resto, ¿verdad?, del mundo. Así pues vemos que está hablando del verdadero pueblo de Dios, que la actividad principal de él en estos versículos, ¿cuál es? Pues su actividad principal es la adoración. Es lo que vemos a continuación en los versículos 2 y 3. La actividad principal, vemos, es sobre todo la adoración. Muchas veces, ¿no?, se pone como énfasis en la Iglesia, la actividad principal de los creyentes ha de ser la evangelización, ¿verdad? ¿Cuántas veces pues no lo hemos escuchado esto? Que prácticamente es la clave, ¿no? Si no lo haces, no creces espiritualmente, la Iglesia no está siendo pues fiel al Señor y pues, bueno, pues está prácticamente en pecado. Ciertamente que hemos de dar testimonio, ciertamente que hemos de evangelizar, pero lo que principalmente se nos dice es que hemos de adorar nosotros y seguir adorando al Señor. Entonces decíamos en el versículo 2 y 3, ciertamente la escena ya pues vuelve ahora al cielo, oí una voz del cielo, versículo 2, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Entonces vemos aquí hay un gran estruendo. Este lenguaje está recordando el lenguaje de los salmos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 98, este salmo que habla también de la salvación de Dios, ¿no?, y de la proclamación universal del nombre de Dios. Dice en el Salmo 98, los versículos del 4 al 9, dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Y dice: brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces vemos, es el lenguaje, la misma idea aquí. Entonces oyó el estruendo de muchas aguas que simbolizan muchas naciones, de muchas lenguas. Es el nuevo pacto, es la Iglesia del nuevo pacto, que ya no está solamente cerrada en la Iglesia, en el pueblo de Israel, sino que ahora por la predicación del Evangelio pues son todas las naciones que han creído, o aquellos que de entre todas las naciones que han creído en el Señor Jesucristo. Bien, pues entonces es este nuevo pueblo del Señor que abarca toda la tierra. Y bien, pues se nos dice que también la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es curioso, si nos damos cuenta, no está diciendo que estaban tocando las arpas, está diciendo que la voz que oí era como de arpistas, ¿no?, como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, bueno, por una parte está bien, haciendo referencia también al culto del Antiguo Testamento en el templo, y también en el capítulo 98 de los Salmos que hemos leído, pues está hablando de las arpas, ¿no? En las arpas pues tenía un instrumento musical de arpa, ¿no? Pues tenía una parte importante también en el culto a Dios en el Antiguo Testamento. Lo vimos pues por primera vez en el traslado del arca por parte de David en 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, en el versículo 5. Dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y bien, vemos cómo ya se, digamos, institucionalizó, es decir, que se hizo eso ya como ordenanza dentro del pueblo de Dios por el mismo rey David. Y esto, por lo tanto, por inspiración de Dios, vemos esto en Primera de Crónicas, en el capítulo 25, en el versículo 3, como, versículo 1 dice: asimismo David
y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 3 dice, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Zerí, Jesaías, etcétera, etcétera, dice, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. También en el versículo 6 dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Era para el ministerio del templo de Dios y estaba ligado también a la profecía. Ellos profetizaban también por medio de los instrumentos musicales. Bien, pues hemos de ver, por supuesto, que esta adoración en el templo con músicas, con instrumentos musicales, pues era algo tipo lógico para nosotros. Es decir, que era algo que estaba mostrando, ¿verdad?, la adoración última que tenía que dar la Iglesia de Jesucristo. Estamos dando ahora nosotros. Es decir, que no hemos nosotros de volver a construir un templo como el de Jerusalén, ¿no? Aunque hay algunos que pretendan, ¿no?, que en los últimos tiempos se ha de reconstruir un templo literal y físico en Jerusalén. No hemos de, pues, volver a estar ofreciendo en el templo de Jerusalén sacrificios de animales, porque ya Jesucristo entregó su vida en la cruz y entonces ya no tiene sentido que se vuelvan a hacer estos sacrificios de animales. Pues de igual modo ocurre con la música, que estaba limitada al templo, limitada a la adoración que se daba al templo. Ya no hay templo físico, ya no hay un lugar físico para darle adoración de esta manera, por lo tanto no tenemos mandamientos de Dios para seguir dándole, pues, la adoración por medio de arpas o cualquier otro instrumento musical, ¿no? Ya, pues, lo que tenemos son nuestras voces, y nuestras voces han de ser, pues dice aquí, como música de arpa, ¿no? Es decir, que lo debemos hacer de una manera melodiosa, ¿no?, lo mejor que podamos, sobre todo de corazón, ¿no? Y así ha de ser para nosotros, ¿verdad?, el canto que damos al Señor. El canto que damos a nosotros al Señor, pues no ha de necesitar instrumentos musicales, porque ya nuestro corazón está vivo y nuestro corazón está, pues, lleno de deseo y de fuego para cantar al Señor. Entonces vemos que es importante fijarnos de esto, ¿no?, que nosotros no hemos de estar reproduciendo las condiciones del templo de Jerusalén. Eso lo tenían que hacer los levitas, y los levitas solo, una parte especial de los sacerdotes. Y ahora no tenemos mandamiento de Dios. ¿Quién ha de ser quien haga esto? Entonces, ahora todos nosotros somos, pues, sacerdotes y reyes al Señor. No hemos de darle la adoración más que como el Señor nos lo ha dado. Bien, pues entonces fijémonos que el Señor no nos ha mandado esto a nosotros. Todos nosotros los creyentes somos reyes y sacerdotes. No hemos de resucitar entonces el culto del Antiguo Testamento, como no hemos de resucitar tampoco el sacerdocio del Antiguo Testamento. Sabemos a quienes sobre todo han intentado resucitar el culto del Antiguo Testamento, curiosamente, ¿verdad? La Iglesia de Roma. Ellos, pues, también tienen sacrificios, ¿no? No de animales, pero está el sacrificio de la misa, ¿verdad?, que para ellos es un sacrificio. Entonces, los ministros ya son sacerdotes, están también entonces recuperando el sacerdocio levita. También, pues, por ejemplo, pues estaban los lavamientos del Antiguo Testamento, el lavamiento ritual del agua. Pues tienen también el agua bendita, ¿verdad? Y ellos, pues, si hacen una dedicación de un templo o de una pista de baloncesto, vendrá allí el obispo con el bote de agua bendita y, al haberlo rociado, será ya, pues, purificado. Exactamente igual que en el Antiguo Testamento.
Pero estas cosas ya han pasado, forman parte del Antiguo Testamento, son las sombras, ¿verdad? Y ahora es la luz. Son las sombras y ahora es el cuerpo, ¿no? Si está en la calle un cuerpo y la sombra, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la sombra? ¿O vas a quedarte con la persona, vas a abrazar a la persona? Pues vas a abrazar a la persona, ¿verdad? Pues hemos de quedarnos con la forma de la adoración que el Señor nos da en el Nuevo Testamento, que es sencilla, que es muy simple, que es lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 4. La mujer samaritana pues le preguntó acerca de cómo tiene que ser ahora la adoración, ¿no? Pues dice que, bueno, pues nosotros adoramos en este monte, vosotros decís que tiene que ser en Jerusalén. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Cómo se tiene que adorar entonces? Y Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 21, dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Jehová. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de Jehová. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces ha de ser una adoración sencilla, simple, ha de ser una adoración espiritual, ha de ser una adoración sincera, una adoración de corazón al Señor, y esa es la adoración que al Señor le agrada y que el Señor está buscando. Bien, pues vemos que esta adoración también es en respuesta a la salvación del Señor, porque dice el versículo 3: cantaban un cántico nuevo delante del trono. Esta adoración gloriosa es en respuesta a la salvación de Dios. Dice también delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que esto es lo que vimos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, por lo cual vemos que ahora la escena está en el cielo. Cantaban un cántico nuevo. El cántico nuevo, esta expresión que nos encontramos tantas veces en los salmos, ¿no? Cantad al Señor un cántico nuevo. En el Salmo 149, por ejemplo, que hemos leído al inicio. Entonces estos nuevos cantos son también la respuesta a la salvación de Dios. De la misma manera que en el Éxodo, cuando Israel salió de Egipto, cuando Dios sacó a Israel, que estaba en Egipto esclavizado, con poder, con brazo fuerte, con mano extendida, abrió el mar, pasó el pueblo y Faraón y su armada pues pasó también y fue ahogado. Fue la salvación de Dios, fue, bueno, también algo tipológico de la salvación, de la redención que tenemos en Cristo Jesús, porque en 1 Corintios capítulo 10 dice que todo el pueblo fue bautizado al pasar el mar. Entonces fue también un ejemplo, un tipo de la salvación por Cristo. Entonces, tras la liberación que recibió el pueblo, en Éxodo capítulo 15 tenemos el canto de Moisés y de María, cantando al Señor por su salvación. Entonces, tenemos esa recopilación también, esa colección de cantos por la salvación de Dios, cantos inspirados, que son los santos, que son los salmos, que son los cantos que el Señor nos ha dado por inspiración para que cantemos, que cantan por la salvación de Dios. Y bien, pues entonces vemos que están cantando al Señor aquellos que han sido redimidos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos, que fueron comprados, ¿verdad?, de entre la tierra. Aquellos que no han participado en la adoración a la bestia, sino que en lugar de ello están adorando a Cristo y a Dios el Padre. Aquellos que no están dando los cultos propuestos por el falso profeta, sino que lo único que hacen es exaltar a Cristo, pues de la manera que Dios lo ha ordenado en su palabra. Aquellos que han recibido el sello de Dios en sus frentes. Aquellos que
adoran, como hemos visto, a Dios en espíritu y en verdad. Aquellos, pues, que le dan la adoración que Dios le ha pedido en su palabra y que no más, porque si no es idolatría. Estos son los redimidos. Estos son los que Dios ha comprado. Cristo ha comprado. Y dice Primera de Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata, que bueno, pues entre los hombres, claro, tiene mucho valor, pero dice, eso se corrompe, eso pues se enmohece, eso se oxida, eso se pierde, pero la sangre del Señor Jesucristo es incorruptible, es imperecedera, y eso es de infinito valor. ¿Tiene valor el oro? ¿Tiene valor la plata? Pues la sangre del Señor Jesucristo tiene infinito valor, y con ella, con esa sangre, nos ha comprado. Esa sangre es el precio de su sacrificio, pagado por los pecados de su pueblo. Y entonces, si hemos sido comprados, significa que somos de Él. Si yo compro una cosa, esa cosa es mía. Si el Señor nos ha comprado, somos suyos, somos propiedad de Él. Cristo es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Somos propiedad santificada de Él. Y es también lo que nos dice en el versículo 4, cuando habla de que son primicias para Dios y para su Cordero. Para el Cordero, primicias. En el Antiguo Testamento, cuando se hacían las cosechas, se presentaban los primeros frutos para el Señor. Los primeros frutos eran santificados y el resto era para el pueblo. Pues así es lo mismo, la misma comparación es que nosotros somos de entre todo el mundo las primicias, somos la parte del Señor. Todo lo demás no es su pueblo. No es el pueblo que está siguiendo a la bestia, el pueblo que va a la perdición, que está pues siguiendo pues los engaños del diablo. Pero el pueblo redimido son las primicias, son el pueblo que es del Señor. Y al ser comprados también son separados. Al ser comprados son santificados, ya no andan como el mundo, ya no hacen como el mundo, están separados para Dios, ya no viven por lo tanto como los demás. ¿De qué manera viven por lo tanto? Pues no conforme a las ideas del mundo, no conforme a la filosofía del mundo, sino con los principios de la palabra del Señor. Bien, pues vemos que aquí se nos da también una descripción de ellos. Vemos, se nos dice quiénes son. Se nos dice que ellos, pues, versículo 4, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. También hay algunos, ¿no? La Iglesia romana que muchas veces entiende esto de manera literal y presenta este texto como un apoyo al celibato, ¿no? de los ministros, yo diría más sacerdotes, pero bueno, los ministros. Entonces, esto, por supuesto, es una grave perversión de la palabra de Dios. Decir esto, que este texto está apoyando el celibato de los ministros, que es algo, una norma que el Papa impuso en la Iglesia a partir del año 1000. Los primeros años, 1000 años, eso no era una ley, después sí. Bien, pues entonces fijémonos que esto es una grave perversión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ningún lugar se nos dice que la relación dentro del matrimonio, ¿verdad?, pues contamina a los hombres, a las mujeres. Fuera así, ¿no? Fuera del matrimonio es fornicación, es adulterio, ¿no? Eso contamina nuestra alma, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Pero dentro del matrimonio no, porque es creación y don de Dios. Dios creó a Adán, creó a Eva, presentó a Eva a Adán para que pues, se unieran y tuvieran descendencia y pues de esta manera tuvieran también relaciones. Es algo santo, es algo santo. Entonces vemos que en ningún momento se nos dice que en el matrimonio esto sea malo o contamine. Al contrario, vemos requisitos de los pastores, de los obispos y de los diáconos en las cartas pastorales, en 1 Timoteo, en Tito, que estén casados, ¿verdad? Que estén casados y que gobiernen bien sus casas. Bien, pues entonces vemos que es también un requisito. Además de eso, en 1 de Timoteo, capítulo 4, vemos cómo en los últimos días habrán falsos maestros y falsos profetas que enseñarán al pueblo ¿a qué?
a que no se casen. Entonces vemos que eso es precisamente lo que bien, no se puede decir en base a este texto. El mismo sentido común nos lo dice. ¿Por qué? Porque si dice aquí que los 144.000 sellados y redimidos son aquellos que son santos, ¿verdad? Y que son, por lo tanto, que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, pues entonces aquí solamente está hablando de hombres. Y por tanto no habría tampoco mujeres en el cielo. Entonces vemos que esto es un absurdo y no se puede decir esto de la palabra de Dios. Por el contrario, hemos de ver todo esto a la luz de la Biblia en general. La Biblia en otros lugares nos presenta al pueblo de Dios, a la Iglesia del Señor Jesucristo, como una virgen, una chica virgen. Esto ya en el Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes, el capítulo 19, Segunda de Reyes, capítulo 19, y en el versículo 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. También en Lamentaciones, en un contexto ya de juicio, vemos Lamentaciones 2, versículo 13, y allí leemos: ¿qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Entonces el pueblo de Dios es la Virgen de Sión. Y así también pues lo encontramos en la Iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vemos en 2 de Corintios, en el versículo en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una virgen pura a Cristo. Entonces vemos que ese es el carácter, ¿no?, de la iglesia, el que se vaya a ser presentada como una virgen pura al Señor en las tiendas del Cordero. Y sigue diciendo, pues, en el versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que esta virginidad es la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que es fiel, guarda su inocencia, guarda la santidad que el Señor le ha dado, sin mezclarlo con otras cosas, sin mezclarlo con otros cultos, sin con otras doctrinas extrañas, con adoración a otros dioses o a otras adoraciones que el Señor no ha requerido ni ordenado. Entonces todas estas cosas vemos que manchan la santidad de la Iglesia. Todas estas cosas pues dejan que esta santidad no sea íntegra y completa. Entonces vemos que es acerca de la pureza y de la santidad del Señor. También se nos dice más acerca de esto. ¿Quiénes son? Pues leemos que ellos son, versículo 4, los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Aquí está diciendo el apóstol Juan lo que ella dijo en su primera carta, que el que dice estar en Él ha de andar como Él anduvo. El que dice que está en Cristo ha de andar como Cristo anduvo. Tiene que vivir como Cristo vivió. Cristo también nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Cristo es, por supuesto, nuestro Salvador. Y Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Y no somos salvos, por lo tanto, por las obras nuestras, pero siendo salvos, siendo redimidos, también hemos de vivir como Cristo y hemos de tratar de imitar a Cristo. Hemos de intentar de vivir como Él
vivió. Entonces, ellos siguen al Señor, al Cordero, por donde quiera que Él va. Pero también lo siguen en un sentido de, estamos aquí en este mundo, en la guerra espiritual con el mundo, con el diablo, que nos hace a nosotros una guerra. Entonces, en esta guerra, Cristo es nuestro capitán. Y en las guerras, pues, los soldados, el ejército sigue al capitán, al general, allí a donde él manda. Entonces, en esta guerra hemos de ir a donde él nos mande. Si hay que ir a la guerra, pues hemos de ir a la guerra. Si él nos dice que hemos de ir al destierro, porque nos destierran, ¿no? Pues hemos de ir al destierro. Si nos dice que hemos de ir a la muerte, pues por fidelidad al Señor Jesucristo, hemos de ir a la muerte. Allí donde el Señor nos diga que vayamos, hemos de ir por fidelidad al Señor. Hemos de ir, por lo tanto, también preguntar al Señor: Señor, ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Y quiénes son estos últimos? Pues al final nos dice que, en versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira. En sus bocas hay verdad. Ellos, pues, hablan verdad en su corazón y hablan verdad con su lengua. Hay honestidad, hay verdad, porque Dios es verdad y la mentira es del diablo. Entonces ellos, pues, hablan verdad, y también, por lo tanto, aquí hay una referencia a la palabra de Dios, porque ellos lo que hablan y enseñan es la doctrina sana y pura de la palabra de Dios. De la misma manera que no reciben cultos extraños, tampoco reciben doctrinas extrañas, sino que se guarda la sana, la santa doctrina, para ser santos, vírgenes, puras para el Señor. Y dicen, pues sí, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Evidentemente que aquí está hablando de aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, ya sois lavados. Y han sido también justificados por el Señor Jesucristo. Jesucristo es la justicia de ellos. Él obró la justicia para ellos, obedeciendo perfectamente los mandamientos de Dios en su obediencia activa y muriendo en sacrificio por sus pecados, porque también se conoce su obediencia pasiva. Y esta justicia perfecta los presenta a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que depositan su confianza en Él, como justos, limpios y sin mancha delante de Dios, no por sus obras de justicia, sino con la justicia del Señor Jesucristo. Bien, pues todas estas son, como hemos dicho al principio, las marcas, las señales de la Iglesia verdadera. Por un lado, que como hemos visto es la que mantiene íntegra, completa la santidad de Dios en todas las áreas, en la adoración, en la doctrina, en la vida, todo ello en obediencia al Señor en su palabra y en fidelidad al Señor Jesucristo. También está hablando, por supuesto, de los creyentes, de los verdaderos creyentes, porque esta es la verdadera Iglesia. Entonces, vemos las marcas, aquí están presentadas. ¿Quiénes son los que verdaderamente serán salvos? Pues lo que aquí se nos dice. Hemos, pues, nosotros de mirar a nosotros mismos para ver si están estas marcas de fe en el Señor Jesucristo, de fidelidad a Él, de obediencia a su palabra. Hemos de mirar si hay deseo de que estén estas marcas en nosotros. Y hemos de pedir al Padre Celestial que nos dé estas gracias, que sea esto evidente para nosotros y que sea evidente también para todos los demás, que estas marcas están en nosotros. Pues que así sea con cada uno de nosotros. El Señor bendiga su palabra.